en que ustedes me pregunten. Al contrario, es mejor que ustedes me pregunten. A mí me fue bien con ese ejercicio. Estaba acomodando el audio, no podía hablar. Está bien. A ver, ¿alguien sería tan amable de leerme el enunciado que pasa este alumno? ¿Sí? ¿Alguno que tenga micrófono o el mismo? No sé, si lo escribió, quién sabe no tiene micrófono. ¿Me lo puede leer? Porque yo desde acá no veo. Así yo lo escribo directamente en el pizarrón. A ver qué dice. ¿Quién me dicta, por favor? Perdón, ¿el punto 11? No sé, el que No. dijo, si le podemos, Facundo Rojas parece que es el que escribe. Facundo, ¿tenés micrófono? Si no tenés, decís si es ese el que querés que sea. Bueno, ¿quién lo lee? Lo que escribió Facundo. A ver, ¿quién me Yo lo dicta? leo. Dale, léelo, por favor. Sean los esquemas CX X más 4 igual Igual, 3 y QX X 2 menos 1 igual 0. X2, Menos 1, 2 menos o 1 igual X al cuadrado, ¿será? mm, Cuadrado. X al cuadrado menos 1 igual a 0. Sí. ¿Qué más dice? La pregunta A dice, ¿existe un universo en el cual la proposición para todo X, P de X y Q de X resulte Existe verdadera? tal que para todo X, ¿qué cosa? Para todo X, P de X y Q de X resulte verdadera. Bien. Entonces, acuérdense que para que una proposición universal de la forma para todo X, un esquema cualquiera, acá P de X es cualquier esquema, esto es verdadero si en el universo que nosotros estamos trabajando, todos los elementos del universo hacen que P de A sea una proposición verdadera. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, ¿se acuerdan que el otro día definimos lo que era el conjunto de verdad? El conjunto de verdad, justamente, de un esquema, era aquellos elementos A pertenecientes al universo, tal que P de A sea una proposición verdadera. Ese es el conjunto de verdad. Entonces, si yo lo que digo es que esto es verdadero, para todo X, P de X es verdadero, si en cada uno de los elementos de A, P de A es verdadero, es lo mismo que decir que el conjunto de verdad es todo U. Ejemplo, rapidito, antes de ir allá. Si yo tengo un P de X que dice X es impar y considero como universo el conjunto 0, 1, 3 y escribo para todo X, P de X, esta proposición es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque
Yo tengo que calcular P de 0, tengo que calcular P de 1, tengo que calcular P de 3. P de 0 dice 0 es impar. P de 1 dice 1 es impar. P de 3 dice 3 es impar. Entonces, ¿qué pasa? El 0 pertenece al universo y P y 0 no es impar. Por lo tanto, por este elemento hace que no todos los que viven acá adentro satisfagan el esquema. ¿Qué quiere decir cuando decimos satisfaga el esquema? Que hagan, cuando yo no reemplazo la X por un individuo del universo, voy a obtener una proposición. Y satisfacer quiere decir que le resulte verdadera. Entonces, como P de 0, 0 es impar, es falsa, entonces esta expresión para todo X, P de X en este universo es falsa, porque hay un individuo que en el 0 que no la hace verdadera. Si ahora sigo con lo mismo, pero cambio el universo y pongo, por ejemplo, acá menos 7, entonces los únicos valores que yo ahora voy a poder poner van a ser P de menos 7, que va a decir menos 7 es impar, P de 1, 1 es impar, P de 3, 3 es impar. En todos estos elementos, cambiando la X por menos 7, por 1 y por 3, se transforma el esquema en cada uno de estos elementos en estas proposiciones. Y cada una de estas proposiciones es verdadera. Entonces, para todo X, P de X es verdadera. ¿Bien? Es decir, que el conjunto de verdad de este esquema coincide con este universo. ¿No? Entonces, es por eso que la proposición para todo X es verdad. Bien. Ahora, vamos a mirar quiénes son aquellos esquemas que nos dieron. Y otra cosa que se tienen que acordar, que acá el esquema que nos dieron es una conjunción. Y una conjunción es verdadera si los dos conjuntos son verdaderos. Entonces, vamos a ver qué significa que X más 4 sea igual a 3. Entonces, ¿cuáles son los X que hacen verdadero a esto? ¿Está bien? Entonces, miremos cuáles son los X que hacen verdadero a P. Entonces, si X es menos 1 más 4, obviamente que me da 3. Entonces, el conjunto de verdad del esquema P es menos 1, porque menos 1 más 4 me da 3. ¿Qué pasa con el conjunto de verdad de Q? Si X al cuadrado menos 1 vale 0, entonces la X podría ser 1 o la X podría ser menos 1. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado da 1, 1 menos 1 vale 0. Menos 1 al cuadrado da 1, menos 1 vale 0. Entonces, como yo estoy buscando un universo en el cual la conjunción de P y Q, reemplazando la X en ese universo me dé verdadero, el universo que voy a tomar es el conjunto menos 1. Entonces, cuando yo digo para todo X, estoy entendiendo que la X se mueve adentro de acá. Es decir, el único valor que puede tomar la X es menos 1. Y entonces, el P de menos 1, repito, P de menos 1 es menos 1 más 1 igual a 3. Y eso es cierto. Si hago Q de menos 1, es menos 1 al cuadrado, menos 1, eso vale 0. Entonces también es verdadero. Entonces los únicos valores que puede tomar la X en este universo es menos 1. Y ambos, P es menos 1 y Q es menos 1, son ciertos. Por lo tanto, la conjunción de dos cosas verdaderas es verdadera
el universo para que esto sea verdadero es esto. Fíjense que si ustedes tomaran, en lugar de ese U, tomaran, por ejemplo, un U igual a menos 1, 1, por ejemplo, en este universo, Q de 1, que dice 1 cuadrado menos 1 es igual a 0, y Q de menos 1, que dice menos 1 al cuadrado menos 1 igual a 0, obviamente que eso es verdadero, pero si hacen P en 1, le diría 1 más 4 igual a 3, y esto es falso. Por lo tanto, el universo, para que esta conjunción con cuantificador para todo resulte verdadero, este es el universo. ¿Sí? En cambio, en este universo es falsa. ¿Está entendido eso? ¿Entendió? Sí, te entendió. Y también respondió la pregunta B, que era hallar un universo que sea falso. Bien. Sí, Facundo, está bien. Entonces, bueno, si respondía que sea falso, bueno, ese es el universo mínimo donde se me hace falso, ¿no? También podrías haber tomado uno que ninguno sea, que ninguno se verifique. Suponete que si para falso hay un montón, salvo el que tenga, si vos pones que el menos 1 con cualquier otra cosa más va a ser falsa. Si vos pones el 2 y el 0, por ejemplo, y este es tu universo, entonces P de 2 es falso, Q de 2 es falso. Por lo tanto, ya va a ser falso. Lo mismo que el 0 van a ser falsas. Entonces, es más complicado, en realidad, para esta situación, encontrar uno donde sea verdadero. ¿No? Porque hay un único universo donde es verdadero. Bien. ¿Para todos quedó bien este tema? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? ¿Alguna otra duda, chicos? Ninguna duda. Bueno. Bien, entonces. ¿Y algún otro compañero que tenga alguna otra duda? Aprovechen a consultar, ¿eh? Porque este tema es muy importante, ¿eh? Es un tema importante. Bueno, entonces, igualmente, si después tienen que volver a preguntarme cosas de acá, lo pueden hacer, ¿no? Si no tienen ahora ninguna duda, yo voy a seguir para adelante, pero en cualquier momento me pueden preguntar cosas anteriores, no hay ningún problema. Bueno, entonces, vamos a mirar un poco lo que vamos a llamar teoría de conjuntos. Así como vimos una teoría bastante intuitiva de lógica, vamos a ver una teoría intuitiva de conjuntos. Entonces, en la teoría de conjuntos uno trabaja con ¿qué? Con conjuntos, ¿sí? Justamente los conjuntos son objetos primitivos. ¿Qué quiero decir con objetos primitivos? Es decir, elementos o algo que no vamos a definir. Entonces van a decir ustedes, ¿cómo voy a trabajar con algo que no va a definir? Bueno, la idea es que es así como uno punto no lo define y todos sabemos lo que es un punto. ¿Está bien? Entonces, el conjunto pasa lo mismo. Vamos a tomar en nuestra teoría
así intuitiva de conjuntos, la idea que todos tenemos de lo que puede ser un conjunto. Por lo general, la idea que todos tenemos es que un conjunto es una agrupación de objetos que de alguna manera tienen alguna relación entre sí. Y los ponemos adentro de un conjunto. No siempre los elementos de un conjunto tienen por qué tener una relación entre sí. Pero esa es la idea general que tenemos de lo que es un conjunto. Conjunto sí, sería también como un agrupamiento, por lo general de cosas semejantes, pero podría no tener nada que ver una cosa con la otra y sin embargo nos hacemos elementos de un conjunto. Fíjense que yo estoy hablando de elementos de un conjunto, ya estoy dando una definición implícitamente en lo que hablo. Es decir, un conjunto tiene cosas adentro en general, las cosas que tiene adentro ese conjunto se llaman elementos, y para indicar que un elemento está en un conjunto, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, casi siempre a los conjuntos los vamos a llamar con letras mayúsculas y a los elementos los vamos a llamar con letras minúsculas, por lo general. Entonces, por ejemplo, si yo quiero indicar que A está en el conjunto A, escribo A, una epsilon minúscula, y se lee A pertenece a A. Hay una relación entre elemento y conjunto. La pertenencia es una relación entre elemento y conjunto. Eso es muy importante de tener en cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos para definir un conjunto? Entonces voy a ir anotando acá. Entonces, A pertenece a, significa que A es un elemento del conjunto A. Un elemento del conjunto A. A está formado por elementos. A está formado por elementos. Y entonces acá me va a importar hablar de cuándo un conjunto es igual a otro conjunto. Es decir, me interesa definir la igualdad de conjuntos. Entonces vamos a decir que si A es un conjunto y B es otro conjunto, entonces vamos a decir que A es igual a B si todo elemento de A es también elemento de B. Si todo elemento de A es también elemento de B. Pero también lo puedo decir así. Los elementos de A y de todo lo que es elemento de A es elemento de B, lo podría haber dicho A y B tienen los mismos elementos. Más rápido es. Si A es igual a B, sí y solo sí, A y B tienen los mismos elementos. Esto se puede decir entonces, como dije, sí y solo sí, todo elemento de A, todo elemento de A es elemento de B, y todo elemento de B es elemento de A. Entonces, dos conjuntos son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos distintas maneras de definir un conjunto. Un conjunto lo podemos definir diciendo quiénes son sus elementos, es decir, enumerando cada uno de los elementos,
Por ejemplo, yo puedo decir que A es el conjunto de elementos A, B, 4, por ejemplo. Entonces, lo que he hecho acá ha sido definir a A por cada uno de sus elementos. Y si quiero escribir un conjunto igual a A, dado de esta manera, bueno, no voy a tener más remedio que escribir A, B, 4. ¿Y por qué son iguales? Y bueno, porque si el A está en A, también ese A está en B. Cuando lo tengo definido por la lista de los elementos que tiene, es trivial darse cuenta si un conjunto es igual a otro. Una manera práctica de simbolizar a los conjuntos también es por un diagrama de Venn. ¿Y qué es un diagrama de Venn? Hacer como una pelotita diciendo que este es mi conjunto A, y si yo quiero hacer el diagrama de Venn de A o B, ya que son iguales, escribo A, B y C, perdón, y 4 adentro de esa pelotita. Entonces, esto no es otra cosa que el diagrama de Venn de este conjunto A. Se dan cuenta que no hay mucha relación entre A, B y 4. En realidad no hay ninguna, si estoy pensando que A y B son las letras del alfabeto castellano, ¿no? Y el 4 es el número que conocemos, el número natural, 2 más 2 es 4. Entonces no hay ninguna relación entre ellos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque entonces me va a resultar difícil definir el conjunto por una propiedad que satisfagan sus elementos. Hay conjuntos que se pueden definir por alguna propiedad. Por ejemplo, supongamos que tenemos un conjunto C que sea A, B, C. ¿Está bien? Este conjunto ABC lo puedo definir de la manera que lo hice, que fue definiendo cada uno de sus elementos, y esto se llama por extensión. Extensión es nombrar adentro de unas llaves todos los elementos que tiene el conjunto. C igual, abro llaves y pongo la lista de las cosas que están adentro del conjunto. Eso es definir un conjunto por extensión. Pero también podría haberlo dicho así, que son las 3 primeras letras del abecedario castellano. Abecedario castellano. Esta propiedad de ser las 3 primeras letras del abecedario castellano definen A, B y C. Y no hay más que esas letras, ¿está bien? El abecedario castellano tiene, depende de cómo los contemos, tiene 27 letras. Y las 3 primeras son A, B y C. Es decir, que en lugar de decir A, B, C, di una propiedad de las cosas que están adentro de C. También lo podría haber escrito así, que esto ya es un poquito más complejo, y decir, C es el conjunto de los X, tal que X es una de las primeras tres letras del abecedario castellano. Y cierro llaves. Y acá, para muchos,
esta expresión es una de las 3 primeras letras, no quiere decir que sea una sola. Quiere decir que puede ser cualquiera de las 3 primeras letras. Cuidado con eso que muchas veces tienen problemas. X es una de las 3 primeras letras, no significa que acá yo voy a poner una sola, sino que puede ser A, es una de las 3 primeras letras del abecedario, B es una de las 3 primeras letras del abecedario y C es una de las 3 letras del abecedario. ¿Está bien? Fíjense que este conjunto C dice que son los X que cumplen esta condición. Y los X que cumplen esta condición no es otra cosa que, si ustedes miran bien lo que es la condición es un esquema proposicional. X es una de las 3 primeras letras del abecedario castellano. Esto es un esquema proposicional. Y yo estoy definiendo entonces el conjunto C mediante un esquema proposicional. Y el conjunto de verdad de este esquema proposicional es justamente el conjunto C. ¿Bien? Entonces, ¿qué hice acá? Definí al C por una propiedad que tienen que cumplir todos los elementos del conjunto. Y el conjunto queda totalmente definido por esta propiedad. Todos los que cumplan esta condición están en C. Y todos los que están en C tienen que cumplir esta propiedad. A ver, veo que el chat tiene algo, pero yo no lo veo desde allá. Bien. ¿Entendido? ¿Cómo se llama cuando doy un conjunto por una propiedad? Se dice que el conjunto está definido por comprensión. Comprensión, una palabra comprensión en general la piensa como algo más chico, ¿no? Viene de comprimido. En este caso, perdemos más espacio escribiendo C por comprensión que escribiéndolo por extensión. Fíjense que si lo escribo por extensión, tengo que escribir llavecita A, B, C. Las comas, que son elementos auxiliares, es la manera que tenemos para separar los elementos de un conjunto. Entonces, acá escribí 1, 2, 3, 4, 5 símbolos. Y fíjense que escribiéndolo coloquialmente o por un esquema que corresponde, he escrito muchas más cosas, ¿no? Bueno, pero obviamente que esto sirve fundamentalmente escribir por comprensión cuando el conjunto C tiene muchísimos elementos. ¿Está bien? Acá, tanto para A como para B, que son iguales, no tengo una manera de escribir por comprensión. Voy a tener una manera que podría ser también, pero no es la más práctica. Yo podría poner, son los X, tales que, miren lo que tengo que escribir para obtener una comprensión. X es una de las 2 primeras letras, vamos a borrar esto. Es una de las 2, bueno, acá no vamos a poner el número 2, de las 2 primeras letras. Bueno, del abecedario castellano ya sabemos. Abecedario o, si quieren lo escriben con símbolo para que no se confunda con un número, o X es igual a 4. En lugar de poner X es igual a 4, lo pueden escribir de otra manera, que es el 4, ¿está bien? O X es igual a 4.
Entonces, acá si quiero escribir esto por comprensión, fíjense que tampoco es muy fácil, bueno, no es que no sea muy fácil, sino que no es muy sintética la manera de describir este conjunto según una propiedad. Porque yo estoy diciendo, es una de las dos primeras letras del abecedario, por lo tanto X puede ser A o puede ser B. Y después, como el 4 no tiene nada que ver con las letras, tengo que poner aparte que X es igual a 4. ¿Está bien? Bueno, entonces, comprensión, extensión. Supongamos que nos damos un conjunto, nos damos otro conjunto, por ejemplo, un conjunto C, que está dado por el 0, el 1, el 2, el 3, y pongo puntitos suspensivos hasta el 10. Bueno, esto es una manera un poco ambivalente, ¿no es cierto?, de describir este conjunto. ¿Por qué digo ambivalente? Porque en realidad acá en los puntitos suspensivos no está claro qué es lo que va en puntitos suspensivos. Lo único que nosotros siempre tenemos buena fe y confiamos que van a ser números del mismo tipo a los que están escritos. Y si pienso en los números que están escritos, son números naturales, el 0, después viene el 1, después viene el 2, después viene el 3, y dentro de estos puntitos suspensivos tengo que seguir con los naturales hasta lograr el 10. Entonces, acá, fíjense que por comprensión es mucho mejor escribirlo, porque va a haber precisión ahí en mi escritura. Yo lo podría escribir, son los X, que X es un número natural y X es mayor o igual que 0, menor o igual que 10. ¿Está bien? Entonces, vamos a leer bien para que no quepa duda qué significa 0 menor o igual que X. Es 0 menor o igual, vamos a escribirlo más abajo para que entre en un renglón. Esto simboliza 0 es menor o igual que X. 0 es menor o igual que X. Fíjense que hay un no acá. Entonces, que sea menor que X significa 0 menor que X o 0 igual a X. Entonces, eso simboliza el símbolo menor o igual. ¿Bien? Y después, si yo pienso X menor o igual que 10, lo que estoy escribiendo es que X es menor o igual que 10. ¿Sí? O sea, que X es más chico que 10, o si no, X es igual a 10. Es decir, que el símbolo menor o igual, que uno lo dice rápidamente, es una disyunción. Entonces, ¿cuándo una disyunción es verdadera? Bueno, entonces, ¿quiénes van a estar en este conjunto? Y aquellos elementos que sean mayores o iguales que 0, es decir, va a estar el 0 y todos los más grandes, ¿hasta quién? Hasta el 10 inclusive. ¿Sí? ¿Se entiende? Pregunto si estamos bien con eso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Bien. Bueno, porque a veces después tienen problemas con el menor igual.
Porque a veces uno pone que algo es menor o igual que otra cosa y dicen, pero ¿por qué puso eso? Si es igual. Bueno, no importa. Si es igual, es menor o igual. Y si es menor, es menor o igual. ¿Está bien? Porque el símbolo menor o igual significa que sea menor o que sea igual. Entonces, si algo es menor, verifica un menor igual. Y si algo es igual, verifica un menor o igual. Por eso hice esta explicación. Ahora bien, fíjense, observen que este conjunto, yo también lo podría haber escrito así, que es el conjunto de los X, tal que X es un número entero y X es mayor o igual que 0 y menor o igual que 10. Es decir, si pongo un número entero o pongo un número natural y lo pongo entre 0 y 10, obviamente que me va a dar los mismos números. Pero también lo podría haber puesto así. El conjunto de los X, tal que X es natural, número natural, y 0 mayor o igual que X menor que 11. ¿De acuerdo? ¿Cuál era Sí, la diferencia entre entero y natural? los números naturales son todos los que a partir del 0 se obtienen sumando 1. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los números enteros son menos 4, menos 3, menos 2. Es decir, son los naturales y sus opuestos. ¿Está bien? El menos 1 es entero, pero no es natural. Ahora, todos los naturales son enteros, pero no todos los enteros son naturales. Porque en los enteros, además de los naturales, tenés los opuestos de los naturales, es decir, tenés los negativos. Bien, entonces, fíjense que acá, yo aún afirmando que es natural, la condición que puse fue distinta, porque acá puse menor o igual y acá puse estrictamente menor. ¿Está bien? Entonces, al lado, como yo quiero escribir los que están acá, hasta el número 10 inclusive, ese es mi conjunto, el que le sigue al 10 es el 11 dentro de los naturales. ¿Y qué pasa? Pero el 11 no lo puedo meter en mi conjunto, por eso puse estrictamente menor que 11. ¿Y quiénes son los naturales estrictamente menores que 11? Bueno, son los que van del 0 al 10. Entonces, puedo encontrar otras maneras de describir este conjunto. Y siempre me va a dar lo mismo. Siempre me va a dar, si me las ingenio, el mismo conjunto. Por extensión hay una única manera. Extensión es nombrar a cada uno de los elementos. Eso es único, obviamente. Ahora, por comprensión, podemos tener más de una manera para describir al mismo conjunto T. Siempre estoy hablando de T. Siempre es el mismo conjunto. Lo único que he cambiado las propiedades que pongo. Y cambiando las propiedades, cambio pero si son válidas las propiedades que pongo para que los únicos que la verifiquen son el 0, el 1, el 2, el 3, hasta llegar al 10, está correcto la manera de escribir a T por comprensión. Entonces, la manera de comprensión, por lo general, no es única. Por extensión, hay una manera que es nombrar a cada uno de los que están en ese conjunto. Bueno, entonces, ¿se entiende hasta aquí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Bueno, ahora, supongamos que tengo, además de T, tengo un conjunto, por ejemplo, W, es el conjunto 1, 2, 3, 4.
Está claro que todos los elementos que están en W están también en T. Porque el 1 pertenece a W y también el 1 pertenece a T. El 2 pertenece a W y el 2 pertenece a T. El 3 pertenece a W y el 3 pertenece a T. El 4 pertenece a W y el 4 pertenece a T. Pero al revés, no es cierto que todos los de T estén en W. ¿Por qué no es cierto? Y bueno, porque tomamos, por ejemplo, el 0 pertenece a T y el 0 no pertenece, y lo anoto así, es un pertenece tachado, esta serie no pertenece a W. Así como tomé el 0, podría haber tomado el 5, podría haber tomado el 6, podría haber tomado el 7, el 8, el 9, 10. ¿Está bien? O sea que hay varios elementos que están en T y no están en W. Entonces, obviamente que voy a decir que W es distinto de T. No son iguales porque no todos los elementos que están en W están en T. Perdón, no todos los que están en T están en W. Todos los que están en W sí están en T. Entonces, si eso me pasa, que dados dos conjuntos, los elementos de un conjunto están en el otro conjunto, se dice, y si ustedes lo dibujan, yo voy a dibujarlos sobre una recta a los elementos. Porque se acuerdan que ustedes dibujan los números en una recta, ¿no? Entonces, acá tenemos el 0, acá tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Todos los que marqué con todos estos son los elementos que están en T. Y ahora vamos a marcar sobre este, acá esto sigue, tienen el 11, ¿no es cierto? Pero el 11 no está en el conjunto, entonces no lo marco. Si piensan en los números enteros, acá tienen el -1, acá tendrán el -2, y estos no los marco porque no están en T. Entonces las estrellitas que les puse arriba de cada uno de los números son los elementos que viven en T. Voy a marcar con un circulito los elementos que están en W. Entonces, este está en W, 2 está en W, 3 está en W y 4 está en W. También están en, obviamente que en T, ¿no es cierto? Entonces, W está contenido adentro de T. Y eso lo vamos a escribir así. W contenido en T. Este gancho es así. Si quieren, es como una C con una rayita abajo, una C medio alargada, no es una letra C, pero es una deformación, si quieren, de una C. Después van a ver de qué en realidad es deformación. Y se lee contenido. Entonces, W está contenido en T. ¿Y por qué W está contenido en T? Porque todos los elementos que están en W también están en T. No es igual porque hay elementos de T que no están en W. Entonces vamos a dar una definición general a qué quiere decir contenido. Entonces, un conjunto está contenido en otro, un conjunto está contenido en otro, y eso lo voy a escribir así. A está contenido en B, sí y solo sí,
para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y lo escribo simbólicamente a propósito para que vean que es un condicional. Es decir, un conjunto está contenido en otro, si todos los elementos de A, entonces son también elementos de B. Dicho en lenguaje coloquial. Dicho en lenguaje simbólico es esto. Si para todo X, que X esté en A, entonces X está en B. Fíjense que por lo que hemos dicho que dos conjuntos son iguales, si tienen los mismos elementos, se puede decir entonces que dos conjuntos son iguales, usando la definición de contención, va a resultar que A es igual a B, si y solo si A está contenido en B y también B está contenido en A. Dos conjuntos son iguales si se contienen mutuamente, decimos rápidamente. Dos conjuntos son iguales si A está contenido en B y además B está contenido en A. Es decir, la relación de contención es menos poderosa que la relación de igualdad, porque la igualdad requiere que tengan los mismos elementos. En cambio, un conjunto está contenido en otro si tiene algunos de los elementos del otro. ¿Está bien? ¿Entendido esto? ¿Entendida la relación de contención? La relación de contención se escribe entre conjuntos. Yo no puedo decir que un elemento de un conjunto está contenido en el conjunto. Eso les hago esa aclaración, porque ese lenguaje es usual en el cotidiano, pero no en matemática, ¿eh? Los elementos de un conjunto pertenecen al conjunto. Que la relación de contenido es entre conjuntos. Hay una gran diferencia. El símbolo de pertenece es lo que debo usar para indicar que algo es un elemento. En cambio, este símbolo es una relación de elemento a conjunto. El igual es entre conjuntos y el contenido es entre conjuntos. Entonces, fíjense que el contenido, de un lado hay un conjunto y del otro lado hay otro conjunto. Lo mismo para la igualdad en la teoría de conjuntos, ¿sí? Un conjunto puede ser igual a otro conjunto. No puede ser un conjunto igual a un elemento. Entonces, es rigurosa la anotación, ¿eh? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios con esto, ¿no? Entonces, supongamos que escribo un conjunto por ejemplo, A igual a este conjunto. A tiene un solo elemento. Por tener un solo elemento, se dice que A es unitario. Los conjuntos que tienen un único elemento es unitario. Y acá voy a escribir A pertenece a. Eso es lo que está pasando aquí. A pertenece a. No voy a decir A contenido en A, ¿no? Porque A es un elemento del conjunto. ¿Sí? Bueno, supongamos que tenemos otro conjunto B que está formado por A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay alguna relación de contención entre esos conjuntos?
¿Qué les parece? Sí. ¿Quién está contenido en quién? ¿Quién está contenido en quién? A en B. A en B. ¿Está bien? A está contenido en B. ¿Está bien? Quiero que me busquen algunos otros conjuntos que estén contenidos en A. En B, perdón. ¿Hay algunos otros conjuntos contenidos en B? ¿Hay algunos otros conjuntos que estén contenidos en B? ¿No? ¿Por qué? Por ejemplo, el conjunto AB ¿está contenido en B? AB ¿está contenido en B? ¿Sí o no? Sí. Porque ¿quiénes son todos los elementos de AB? A pertenece a AB. A pertenece a este conjunto. Y yo pregunto, ¿A pertenece a B? ¿Sí o no? ¿A pertenece a B o no? Sí, muy bien. B pertenece a B. ¿Por qué? Porque no encuentro la lista. ¿Y B pertenece a B? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo encuentro en la lista de B? Sí. Entonces, todos los elementos de este conjunto, ¿quiénes son todos? El A y el B. Todos los elementos de este conjunto también son elementos de B. Por lo tanto, esto es verdadero. ¿De acuerdo? ¿Hay algún otro conjunto adentro de B? A ver. Ahora que ya les di una pista, ¿hay algunos otros conjuntos adentro de B? ¿Quién? Bueno, a ver, ¿cómo escribís? Por ejemplo, el C, ¿no? Pero escrito como conjunto. Llave, C, llave. Ese está contenido en B. ¿Está bien? Alguno más podría ser el AC, está contenido en B. El BC también está contenido en B. El B también está contenido en B. ¿Está bien? ¿Y el B está contenido en B? El B conjunto. ¿Qué les parece? Sí, está contenido. Además, son iguales, ¿sí? Y si son iguales, está contenido o no. Porque, ¿qué es lo que me tengo que fijar? Si todos los elementos que están en B, si todos los elementos que están acá, están acá. Y entonces, obviamente, que todos los que están acá. Porque si todo el A que está en B, él está en B, obvio. El B está en B, está en B, sí. El C está en B, está en B, sí. Bien, entonces, todo conjunto está contenido en sí mismo. Por eso es que se pone un ganchito así con una rayita abajo. Porque esto significa que estamos admitiendo que sea igual. Es medio como un menor o igual este símbolo. O está estrictamente contenido quiere decir que esté contenido y no sea igual. Por ejemplo, estos conjuntos, este
están estrictamente contenidos en B y no son iguales a B. Pero, si ustedes miran la definición de contención, dice, son todos los X que si están en A, entonces están en B. Por lo tanto, ¿qué sería B contenido en B? B contenido en B querría decir que para todo X, si X pertenece a B, entonces X pertenece a B. ¿Y qué opinan de este condicional? ¿Es verdadero o no? Si X está en B, entonces X está en B, ¿es verdadero? Y eso es verdadero siempre, ¿no? P, entonces P es verdadero siempre. Pruébenlo. Ven que la lógica se les mete en la teoría de conjuntos, ¿eh? Entonces, esto es de la forma P, entonces P. P, entonces P, por supuesto que siempre es verdadero. Acá me equivoqué, perdón. B contenido en B era, ¿no? Esto es lo que quise escribir. Entonces, para todo X está en B, entonces X está en B, por supuesto que es verdadero. Entonces, todo conjunto está contenido en sí mismo. Este B o cualquier otro que se les ocurra. Bueno, hay otro conjunto muy importante y es un conjunto que no tiene ningún elemento. Y ese conjunto se llama conjunto vacío. No tiene nada y se anota así. Vacío. Conjunto vacío no tiene elementos. Es un conjunto que no tiene elementos. ¿Es importante este conjunto? Sí, es importante. Por eso se le pone nombre a aquel conjunto que no tiene elementos. Bien. Después van a ver que en muchas operaciones va a aparecer el conjunto vacío y en algunas operaciones va a ser parecido a lo que es el cero en los números. Para algunas operaciones va a ser parecido a eso. Bueno, ¿qué es lo que vamos a probar? Vamos a probar una propiedad que tiene el vacío. Una propiedad importante. ¿Me van siguiendo por ahora? ¿Me van siguiendo por ahora? ¿Sí? Entonces, un conjunto queda definido por sus elementos. Podemos definir un conjunto por comprensión o por extensión. Por extensión es nombrar cada uno de los elementos del conjunto. Por comprensión es dar una propiedad que verifican los elementos de ese conjunto y nadie más. Es decir, que si yo pongo una propiedad, todos aquellos que verifican esa propiedad están en el conjunto. Y todos los que están en el conjunto tienen que verificar esa propiedad. Eso es definir un conjunto por comprensión. Entonces vamos a probar una propiedad que tiene el conjunto vacío. Es una propiedad muy importante. ¿Y qué dice? Cualquiera sea el conjunto A, cualquiera sea A conjunto, entonces el conjunto vacío está contenido en el conjunto A. La demostración es un renglón. Porque si yo quiero demostrar a ustedes que el vacío está contenido en A, lo que debo demostrar es que para todo X, si X pertenece al vacío
entonces X pertenece a esta expresión que es verdadera. Tengo que probar que esta expresión es verdadera. Ahora, hemos dicho que el vacío es un conjunto que no tiene elementos. Hemos dicho que el vacío es un conjunto que no tiene elementos. Por lo tanto, ¿qué opinan si escriben que X pertenece al vacío? ¿Qué valor de verdad tiene decir que X tiene un elemento? ¿Qué les parece a ustedes? Si el vacío no tiene nada dentro, ¿qué me pusieron? Eso es falso, ¿no es cierto? Porque es vacío. Entonces, esto es falso. Esto es falso. Entonces, ¿se acuerdan de la tabla de verdad del condicional? Si el antecedente era falso y el consecuente era verdadero, me daba verdadero. Si el antecedente era falso y el consecuente era falso, me daba verdadero. Entonces, como esta condición que tengo acá, esta parte es F, independientemente de que esto sea verdadero o falso, todo el condicional es verdadero. Entonces, si el condicional es verdadero, para cualquier X que a mí se me ocurra, entonces para todo X, esto es verdadero. Luego, ¿qué demostré? Y demostré esto que está acá. Y demostrar esto que está acá no es otra cosa que la definición de que vacío está contenido en A. ¿Entendido? Es decir, pudimos demostrar que vacío estaba contenido en A usando lo que sabemos de la tabla de verdad de un condicional. Porque que vacío esté contenido en A es probar la verdad de esta expresión. Y como esta expresión es un condicional, y cuando decimos X pertenece al vacío, eso es falso, por lo que sabemos de la tabla de verdad de un condicional, si antecedente es falso, independientemente del valor de verdad del consecuente, todo el condicional es verdadero. Y eso me va a pasar con cualquier X. Entonces, para todo X, si X está en el vacío, entonces X está en A, es verdadera. Pero si esto es verdadero, eso es la definición de que el conjunto que está acá está contenido en el conjunto que está acá. Es decir, vacío está contenido en A. Fíjense que de A no hablamos nada. O sea que A es cualquier conjunto. ¿Sí? Entonces, siempre, dado un conjunto cualquiera, tienen el vacío contenido adentro de ese conjunto. El vacío es un conjunto de cualquier conjunto que a ustedes se les ocurra. Es lo que acabamos de demostrar. La demostración es totalmente lógica, digamos. Se usa la lógica en la demostración. Se usa la tabla de verdad del condicional, porque la contención está definida en términos de un condicional. Entonces, por ejemplo, si yo les doy un conjunto H, cuyos elementos son el 1, el 2 y el 5, y les digo, bueno, quiero que me nombren subconjuntos de H. Quiero que me nombren los subconjuntos de H. Nunca me debo olvidar del vacío. El vacío lo tengo que poner. Está el vacío, está el propio H. Estos siempre son subconjuntos de cualquier conjunto. Después van a estar, por ejemplo, en este caso, los unitarios. Seguro. Después los empiezo a tomar de a dos. Está el 1 con el 2.
el 1 con el 5, el 2 con el 5, y esos son todos los subconjuntos que tiene H. Les digo la siguiente receta. Igual se pueden equivocar. Si un conjunto tiene n elementos, este conjunto tiene 3 elementos. Cantidad de subconjuntos de este conjunto, fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si un conjunto, obviamente esto vale nada más que para finitos, ¿no? Si un conjunto tiene n elementos, hay 2 a la n subconjuntos. Vamos a ponerle nombre para así es mejor. Un conjunto A, un conjunto A, conjunto, tiene n elementos, entonces hay 2 a la n subconjuntos de A. Subconjunto es lo mismo que decir, creo que no lo dije nunca, subconjunto es sinónimo. Yo voy a decir que un conjunto, ahora hablo en general, voy a escribirlo acá en general entonces. A es subconjunto de B. Si esto pasa, si es que está contenido, ¿no? Si A está contenido en B, puedo decir que A es subconjunto Fíjense, la palabra subconjunto da una idea de subordinación, ¿no? A es subconjunto. Es una manera de decir que A está contenido en B. Otra manera de decir que A está contenido en B es decir que B contiene a A. ¿Mm? También se puede decir B contiene a A. A hay contenido en B, A es subconjunto de B contiene A, son sinónimos. Entonces, son sinónimos y ¿cuál es la simbolización? Siempre la misma. Cuando para todo X, si X está en A, entonces X está en B y siempre se simboliza así. Entonces, subconjunto es un conjunto subordinado de alguna manera, entonces está contenido. Entonces, estos son todos los subconjuntos de H. Ay, qué graciosa. De H, se ponen H, era el 1, 2 y 5. Entonces, todos los subconjuntos de H son el vacío, el propio H, los unitarios y los binarios. No puedo fabricar otros subconjuntos de este H. Bien. Está mal escribir esto. Insisto con esto. 1 pertenece a H, no se escribe. ¿No? 1 pertenece a H, no se escribe. Lo que debo escribir es 1 contenido en H. ¿Está bien? Tampoco puedo escribir 1 contenido en H. Porque el contenido es para relación entre conjuntos. Y el 1 es un elemento de H, pero no está contenido. Lo que está contenido es esto. ¿Bien? Tampoco está bien esto. Esto está mal. Y esto también está mal. Lo mismo que podría decir para el 2, etc. También está mal escribir vacío pertenece a H. Esto está mal. Lo correcto es escribir vacío contenido, porque vacío es un conjunto. ¿Mm? Entonces, eso es lo que podemos ir escribiendo. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien por ahora?
¿Sí? Estamos entendiendo todos, ¿no? Bien, bueno, ahora vamos a hacer operaciones con conjuntos. Entonces, operaciones, ¿qué significa? Bueno, significa fabricar nuevos conjuntos a partir de algunas relaciones que vamos a definir adentro de los conjuntos. Entonces, vamos a definir la unión. Esto lo voy a borrar, aunque no está bien, pero bueno, disculpen, pero no tengo tanto lugar, ¿no? Bien, entonces, vamos a... Esta la borramos, porque ya sabemos escribir de mejor manera, que quiere decir que A sea igual a B, si A está contenido en B y B está contenido en A. Y vamos a definir la operación de unión. Entonces, dados A y B conjuntos, vamos a fabricar un nuevo conjunto que se llama OLE A unión B, y se simboliza así, que son los X que están en A o están en B. Entonces, para estar en la unión, hay que estar en alguno de los dos conjuntos. ¿Por qué digo en alguno de los dos? Puede estar en los dos, pero la definición es X está en A o X está en B. Entonces, acuérdense, ¿cuándo vale uno? Uno vale cuando alguna de las dos cosas se verifican o las dos cosas se verifican. Entonces, ejemplo, si tenemos A el 1, 3, G, por ejemplo, y tenemos B el 1, 5, 7, entonces si hacemos A unión B, ¿qué vamos a poner acá? Y vamos a poner los elementos que están en A o están en B. Entonces, el elemento 1 lo vamos a poner. ¿Por qué lo voy a poner? Y bueno, porque el 1 lo encuentro en A. Es cierto que también está en B, pero alcanza con que esté en alguno de los dos. Bueno, pero el 1 está en los dos, o sea que va seguro. El 3 lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque el 3 está en A. Entonces alcanza, porque para estar en la unión hay que estar en A o en B. Entonces el 3 viene. El T también viene. El 5 va a venir a la unión. ¿Por qué? Porque está en B. Y el 7 va a estar en la unión porque está en B. Es decir, que el conjunto unión de este A y este B nos dio el 1, 3, T, 5, 7. Por lo general va a pasar como en este caso, que el conjunto unión es más grande que cada uno de los conjuntos que están fabricando esa unión. Fíjense, y es más grande, ¿qué quiere decir? Que tiene más elementos. Y si ustedes miran bien, para este ejemplo, está claro que A está contenido en A unión B. Pregunto si está claro que eso pasa. A ver qué les parece. A está contenido en A unión B. ¿Qué es lo que tengo que analizar? Y tengo que analizar si cada uno de los elementos de A están también en la unión. Entonces, ¿quiénes son cada uno de los elementos de A? Y bueno, el 1 pertenece a... Acá está, el 1 pertenece a... ¿Encuentro al 1 en A unión B? Es decir, ¿el 1 está en la lista de A unión B? ¿Sí o no? ¿El 1 está en A unión B o no? Sí, ¿no?
Con que haya, con uno solo no me alcanza, tiene que ser para todos los de A. Entonces, ahora vamos a tomar el 3 que pertenece a A y lo voy a buscar en la lista de A unión B. El 3 está en A y también el 3 pertenece a A unión B. El T está en A y T pertenece a A unión B. Ahí lo que probé, punto a punto decimos, o elemento a elemento, que cada uno de los elementos de A también está en la unión. ¿Está bien? Bueno, esto pasó para A. ¿Qué les parece? ¿Pasará para B? ¿Será cierto que B está contenido en A unión B o no? ¿Qué les parece? ¿Eso va a ser cierto o no? Sí, claro, también, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué trabajito me tengo que tomar? Y acá tomo cada uno de los elementos de B y me fijo si está en la unión. Entonces, el 1 pertenece a B y el 1 obviamente que está en la unión. El 5 pertenece a B y el 5 pertenece a la unión, sí, acá está. El 7 pertenece a B y también el 7 lo encuentro en la unión. Por lo tanto, cada uno de los elementos de B también está en la unión. Por lo tanto, B está contenido en la unión. Es decir, que la unión contiene a cada uno de los elementos que fabrica la unión. Estos conjuntos se llaman, en función de la unión, se llaman unión-2. ¿Está bien? Y la unión contiene a cada uno de los conjuntos que fabrican esa unión. Bueno, ¿habrá manera de demostrarlo en general? ¿Se animan a una demostración en general? ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo hacemos la demostración. No por este ejemplo, sino que siempre. Es decir, vamos a demostrar que cualquiera sea A y B, entonces, propiedad sean A y B conjuntos, sean A y B conjuntos. Entonces, A está contenido en A unión B. Entonces vamos a tomar un elemento que esté en A y demostrar que está en A unión B. Porque para que esta contención sea cierta, tiene que verificarse lo siguiente. Acá escribo lo que tiene que verificarse. Tiene que verificarse que para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a A unión B. Eso es lo que tiene que verificarse. Ahora, ¿cómo se hace una demostración? Se toma un X y decimos que X pertenece a. Trabajamos desde el punto de vista lógico y a veces aplicando alguna hipótesis para ver que ese elemento está en A unión B. En este caso, lo único que vamos a aplicar en realidad es lógica y definición. No hay ninguna hipótesis adicional. Entonces, tomo la demostración, consiste en lo siguiente. Sea X perteneciente a.
Ustedes piensen lo que quieren tomar, encontrar. Vamos a pensar qué significa a dónde queremos llegar. A donde queremos llegar, siempre es importante entender a dónde quieren llegar. Si ustedes quieren llegar a que X está en la unión B, a lo que quieren llegar es que X pertenece a A o X pertenece a B. A este lugar quieren llegar. Entonces, vamos a recurrir a nuestra amiga lógica. Y vamos a pensar en lo siguiente. ¿Cuál es la tabla de la disyunción? Si X es verdadero, verdadero me da verdadero. Verdadero, falso me da verdadero. Falso, verdadero me da verdadero. Falso, falso me da falso. ¿Está bien? Ahora, si yo afirmo que X pertenece a... Si afirmo que X pertenece a... En realidad, estoy en alguna de estas dos líneas. Y si X... Es decir, entonces, de X pertenece a... Yo le puedo agregar un Q, cualquiera sea Q. ¿No es cierto? Si esta la pienso como P, entonces X pertenece a o X pertenece a B, se va a verificar. Porque si esto llega a ser verdadero, entonces esto es verdadero. Entonces, si nosotros tomamos un X en A, entonces ese X está en A o X pertenece a B. Es decir, hay una regla de demostración que dice lo siguiente, que no se las di nunca antes porque sin aplicación no me gustaba, que si vos tenés P, podés deducir P o Q, cualquiera sea Q. Una regla de demostración se escribe de esta manera. Esta es la hipótesis y esta es la conclusión. Entonces, una regla de demostración es esta. Si tenés P como hipótesis, de ahí podés concluir P o Q, cualquiera sea Q. En realidad, esa regla de demostración se basa en esto. ¿Y cuando algo es una regla de demostración? Algo es una regla de demostración, y acá doy la definición, cuando tengo varias hipótesis, que podríamos llamarlas P sub 1, P sub 2, P sub K, varias hipótesis, que en una demostración se llaman premisas. Entonces, la conclusión, y yo diré que de esta premisa se concluye Q, si fabrico, a propósito, un condicional, que es la conjunción de las premisas, entonces la conclusión, y este condicional es siempre verdadero. Fíjense que es parecido, pero un poco menos exigente, a la equivalencia. Porque se acuerdan que para que algo fuera una equivalencia tenía que tener un bicondicional. Para que algo sea una regla de deducción, es cuando la conjunción de las premisas, entonces lo que pretendo como conclusión, sea siempre verdadero. Entonces, vamos a probar que
Esta es una buena regla de demostración. Entonces, lo que tengo que probar es lo que dije, y es que si tengo, se lo hice ver en la tabla de verdad, ¿no? Entonces, tengo que probar que si tengo a P como premisa y quiero deducir P o Q, lo que quiero demostrar es que el condicional P, entonces, P o Q, siempre es verdadero. Entonces, esto es una buena regla de demostrar si este condicional es siempre verdadero. Entonces, vamos a hacer la tabla. De la tabla no se van a salvar. Verdadero, verdadero, falso, falso. Q puede ser verdadero, falso, verdadero, falso. La disyunción va a ser verdadera, 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 falsa. Ahora tenemos que hacer este condicional. Si P es verdadero y el consecuente es P o Q es verdadero, el condicional es verdadero. Si P es verdadero y el O que tengo acá como consecuente es B, el condicional es verdadero. Si P es falso, cualquiera sea el valor de verdad de su consecuente, va a ser verdadero. Lo mismo para este renglón. O sea que cualquiera sean los valores de verdad de las componentes de P y de Q, siempre este condicional me da verdadero. Por lo tanto, esta es una buena regla de demostración, o también llamada regla de inferencia. Una regla de demostración o regla de inferencia son sinónimos. Es decir, me permiten inferir o deducir, ¿está bien? Regla de demostración, regla de inferencia y regla de deducción son sinónimos. Entonces, esta es una regla muy importante, que si tengo P, puedo deducir P o Q, independientemente de quién sea Q. Bien, entonces, eso es lo que hice acá. Es decir, tengo X pertenece a A. Entonces, de ahí puedo decir X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Y por qué quise X pertenece a A o X pertenece a B? Porque tener X pertenece a A o X pertenece a B es lo mismo que tener X pertenece. Entonces, por definición de unión, X pertenece a A unión B. Y eso es lo que quería probar. Tomé un X en A y llegué a ver que ese X está en A unión B. Por lo tanto, hemos probado que A está contenido en A unión B. A ver qué dice el chat, que no, desde allá no veo. ¿no? Entonces, así han demostrado que cualquiera sea el conjunto A y el conjunto B, siempre A está contenido en A unión B. ¿Está bien? Otra propiedad que tiene la unión, propiedad muy elemental, es que A unión B, entonces tenemos que A está contenido en A unión B. Después, una propiedad elemental es que A unión B es igual a B unión A. ¿Qué les parece? ¿Les parece que será cierto o no?
Sí, ¿por qué? Porque si ustedes piensan, ¿qué sería la definición de B unión A? La definición de B unión A serían los X, tal que X está en B o X está en A. Ustedes tienen que comparar esto con esto que está acá arriba. Y es lo mismo decir, entonces la pregunta es lo mismo decir X pertenece a o X pertenece a B que decir X pertenece a B o X pertenece a? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo decir eso? Sí, es lo mismo por la ley. ¿Por qué? ¿Por qué vale eso? Porque ustedes han demostrado, allá lejos y no hace mucho, que P o Q es lógicamente equivalente con Q o P. ¿Está bien? P o Q es lo mismo, entre comillas, que Q o P. Es decir, estas dos expresiones son lógicamente equivalentes. Como estas dos expresiones son equivalentes, entonces A unión B es lo mismo que B unión A. Es decir, que la unión es una operación conmutativa. ¿Está bien? La unión es una operación conmutativa. Podemos decir así, ¿no? Permiso, voy a mirar que está sonando el teléfono. Bien. Entonces, tenemos esta situación. Por lo tanto, también es cierto que B está contenido en A unión B. Porque acá lo habíamos probado para el primero, parecía. Pero no, como A unión B es lo mismo que B unión A, es decir, da lo mismo que ponga A o a B adelante del símbolo de unión y al otro atrás, entonces A está contenido en la unión, B también está contenido en la unión de A con B. ¿Está bien? Tienen esta propiedad. Les pregunto a ustedes, ¿qué dará vacío unión A? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece que da eso? ¿Qué opinan que puede dar? Bueno, ustedes dicen que esto da A. Bueno, vamos a probarlo. No quiero borrar con esto porque después acá mancho todo, ¿no? El pizarrón. Entonces vamos a probar otra propiedad. Eso intuitivamente está clarísimo, ¿no? Si A no le agrego ningún elemento, me va a dar A. Entonces, sea A un conjunto, entonces A unión el vacío, que sería lo mismo que vacío unión A, ya sé que para cualquier conjunto A unión B es lo mismo que B unión A, eso es vacío. Entonces, ¿qué tengo que probar? Ya sabemos, chicos, ya sabemos algo. Sabemos que cualquiera sea el conjunto, fíjense lo que está diciendo acá. Ustedes saben que siempre A está contenido en A unión cualquier cosa, cualquier conjunto. Independientemente de quién sea B, A está contenido en ese conjunto. Entonces, para demostrar esta igualdad, ustedes tienen que demostrar dos cosas. Tienen que demostrar que A unión vacío está contenido en A y tienen que demostrar que A está contenido en A unión vacío. Porque dos conjuntos son iguales si se contienen mutuamente. Entonces, esta parte ya la tienen. Esto ya está. Esto ya está. ¿Qué quiere decir? Con esto ya está. Como no lo sabemos, que A está contenido en A unión cualquier conjunto que se me ocurra,
Bueno, el conjunto que se me ocurre es el vacío. Entonces, A está contenido en A unión vacío. Porque esto que demostramos era independientemente de quién era el conjunto B. Ahora, lo que tengo que demostrar entonces es que A unión vacío está contenido en A. Esto hay que demostrarlo. Entonces, ¿cómo se hace? Se toma un X que vive en este conjunto y tengo que lograr ver que está en A. Sea X perteneciente a A unión vacío. Entonces, X, por definición de unión, está en A o X pertenece al vacío. Ahora, yo me quiero quedar con X pertenece a A, porque tengo que demostrar que X está en A. Entonces, hay otra regla de demostración que dice lo siguiente. Que si vos tenés P o Q y tenés no Q, entonces lo que vale es P. Por ejemplo, un ejemplo de esa regla práctica, digamos. Si yo digo, voy al cine o voy al teatro, y puedo hacer una sola cosa, ¿no? Entonces, no fui al cine. ¿Qué es lo que hice? Fui al teatro, ¿no es cierto? ¿Entendido? ¿Voy al cine o voy al teatro? No fui al cine, entonces fui al teatro. ¿Está bien? Bueno, esta regla de demostración será realmente válida si tenemos lo siguiente. Si P o Q, conjunción no Q, con todo esto, entonces P me da siempre verdadero. Si eso es siempre verdadero. Entonces vamos a hacer la tabla de verdades y condicional. Tenemos P, tenemos Q, tenemos P o Q, tenemos no Q, tenemos el condicional este. Después vuelvo a escribir eso, pero si no, no tengo lugar. Tenemos esta conjunción. Y después tenemos el condicional este famoso, que tiene esto como antecedente. Entonces, desde el punto de vista rápido sería, si vos tenés una disyunción que fuera verdadera, pero tener no Q es tener que Q es falsa, entonces, ¿por qué va a ser verdadera la disyunción? Porque lo que es verdadero es P. Eso es intuitivo. Ahora, formalmente lo vamos a hacer. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Ah. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, ¿cómo es la disyunción? Primer renglón, si los dos son verdaderos, me da verdadero. Verdadero, falso, me da verdadero. Falso, verdadero, me da verdadero. Los dos falsos me da falso. ¿Cómo es la columna no Q? Todos los valores contrarios a estos. O sea que va a ser falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora tengo que hacer la conjunción de P o Q con no Q. Entonces, ¿se acuerdan que una conjunción es verdadera? Una conjunción es verdadera cuando los dos son B.
Entonces acá tengo verdadero falso, por lo tanto acá me da falso. Verdadero, verdadero me da verdadero. Verdadero, falso me da falso. Falso, verdadero me da falso. Y ahora tenemos que hacer la tabla de verdad de un condicional, a ver, ya escribí un poco mejor, que tiene como antecedente esta proposición con estos valores y como consecuente a P. Entonces, si el antecedente es falso, todo el condicional va a ser verdadero. Si el antecedente es verdadero, tengo que estar con cuidado mirando cuál es el valor de verdad del consecuente que es P. Entonces, en esta segunda línea tenemos verdadero, verdadero, nos da verdadero. Si el antecedente es falso, acuérdense que el condicional en ese caso es verdadero. Entonces, ¿qué pasó? Cualquiera sean los valores de verdad de P y Q, siempre esta conjunción, entonces P es un condicional verdadero. Es decir, que entonces, si eso lo provee, que esto siempre es verdadero, lo que he convalidado es una regla de demostración que dice lo siguiente, que si tenés P o Q y tenés no Q, de ahí podés deducir P. Porque eso es lo que significa que una regla de demostración sea tal, es decir, que sea válida. Hago la conjunción de lo que se llaman premisas, entonces la conclusión, y me tiene que dar ese condicional siempre verdadero. ¿Qué es lo que me pasó? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque yo lo que quiero demostrar, ¿no? Lo que quiero demostrar es lo siguiente, que A unión vacío está contenido en A. Entonces, he tomado un X que esté en A unión vacío, entonces, por definición de unión, X pertenece a A o X pertenece al vacío. Y entonces acá vamos a analizar qué pasa con X pertenece al vacío. X pertenece al vacío. Puede ser, el vacío es un conjunto que no tiene elementos. Entonces, cuando nosotros decimos X pertenece al vacío, ¿es así o no es así? Sería falso, ¿no es cierto? Es decir, que si X pertenece al vacío no se da, si X pertenece al vacío no se da, lo que se da es X no pertenece al vacío. Esto no pasa. Si no pasa que X pertenece al vacío, lo que pasa es X no pertenece al vacío. Pero X no pertenece al vacío, es lo mismo que tener no, X pertenece al vacío. Porque esto es una manera abreviada de escribir la negación de esto. ¿Estamos bien? X pertenece al vacío, no pasa. Entonces nosotros decimos, bueno, X no pertenece al vacío. ¿Pero qué significa X no pertenece al vacío? Que no pasa que X pertenezca al vacío. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que entonces lo que estoy teniendo es que tengo esta disyunción y como esto no pasa, entonces piensen que esto se llama P y que esto se llama Q, lo que en realidad pasa es no Q. Entonces tengo esta disyunción y también tengo no Q. Entonces, si tengo P o Q y tengo no Q, ¿qué puedo sacar?
mirá la regla de arriba. Si tenés P o Q y tenés no Q, podés sacar P. ¿Y quién es P para nosotros? X pertenece a... ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Porque decir X pertenece a o X pertenece al vacío, como X no pertenece al vacío, eso no se puede dar, entonces lo que se da es X pertenece a. ¿Qué me convalida esa situación? Esta regla de demostrar. Si vos tenés una disyunción y uno de los disyuntos no pasa, entonces se da el otro. Entonces, acá tenemos una disyunción. ¿Qué disyunción? X pertenece a o X pertenece al vacío. Pero X pertenece al vacío no se da. Entonces, como esta no se da, entonces lo que pasa es esto. ¿Y qué es esto? X pertenece a. Entonces, ¿qué pasó, chicos? Pasó lo siguiente. Tomamos un elemento en esta unión y logramos ver que ese elemento estaba en A. Y eso significa que A, unión vacío, está contenido en A. Ya teníamos que A estaba contenido en A unión vacío, entonces tenemos la igualdad que queríamos demostrar. Entonces, fíjense lo que yo les dije, que el vacío es un conjunto, lo que acabamos de demostrar es que vacío unión A me da A. Es decir, que para la unión, el vacío se da en esa operación de unión, el vacío pareciera como que es un elemento que no hace nada cuando se lo uno a otro, ¿no? ¿A quién les hace acordar el vacío? La propiedad que tiene. Al cero, muy bien. ¿De acuerdo? Es medio parecido a lo que pasa el cero con respecto a la suma, ¿no? Cuando ustedes suman el número 0 a cualquier número real, le da el otro número real. Es decir, que el 0, con respecto a la operación de suma, nosotros le decimos que es un neutro, porque no modifica al otro que lo estamos sumando. Y el vacío, con respecto a la unión, no modifica al que está haciendo al otro uniendo. Es decir, me da como que no le hiciera nada. Bueno, es importante saber que el vacío, unión, cualquier conjunto, me da A. Bueno, otra propiedad que se puede demostrar es que A unión A es A. Esa propiedad nos tira abajo un poco la idea de que la unión es como sumar, ¿no? Fíjense que si ustedes pensaran así, la cosa andaría muy mal, porque si ustedes piensan en la suma, 2 más 2 le da 2, y no, 2 más 2 no da 2, 2 más 2 da 4. Y acá tenemos que A unión A nos da A. Se los dejo para que lo demuestren solos. A unión A da A. Hay una parte que ya la tienen. Ya saben que A está contenido en A unión A. A, ya saben ustedes que está contenido en A unión A. Eso ya lo saben. Es esta propiedad que podríamos llamar propiedad cero, ¿no? Ahora, ustedes tienen que demostrar que A unión A está contenido en A. ¿Esto pasará? Bueno, eso va a pasar si ustedes pueden probar que P o P es lógicamente equivalente con P. ¿Será cierto eso? Si prueban esto, sale inmediatamente la demostración.
Obviamente que con los ejemplos uno puede ver que eso pasa, ¿no? Bien. Vamos a definir nada. Les iba a dar otra operación que era la intersección, pero no. Ya es demasiado lo que vimos hoy. Entonces, ¿están entendiendo? La clase de hoy fue pesada, ¿no? Es decir, en la clase de hoy hemos aplicado cosas de lógica. Es decir, hemos visto de alguna forma para qué nos sirve la lógica y independientemente para que todo lo que les sirve para cosas de computación, yo les quise mostrar un poco de que les sirve también para cosas que me interesan demostrar en matemática. Algunas cosas, demostraciones, no les voy a pedir que hagan demostraciones, pero sí es importante que sepan justificar algunas cosas. Y lo que quería era que vieran para qué les sirve la lógica que aprendieron. Después, muchas demostraciones que yo estoy haciendo las hago a propósito porque después las vamos a usar en matemática 1. ¿Está bien? Entonces es importante que ustedes vean cómo se trabaja en matemática 1 haciendo algunas demostraciones, porque estas operaciones que estamos definiendo van a ser ejemplos de lo que van a ver después en Mate 1 en un, ¿cómo se llama? En un concepto que se llaman álgebras de Boole. Entonces, por eso es que es importante saber algunas propiedades. Bueno, si quieren alguna duda que haya quedado por ahí, me hacen. Y entonces, para la clase que viene, para el martes, vean todo lo que... Fíjense si pueden resolver todos los ejercicios de lógica, porque me preguntaron bastante poco, y todos los ejercicios de conjuntos hasta unión de conjuntos. Y después hay intersección, pero no me acuerdo si en el apunte estaba primera intersección o primera unión. En todo caso, si está primera intersección, saltan la parte de intersección y se meten en la parte de unión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos despedimos por hoy. ¿Alguna duda, chicos? ¿O no?